el tiempo que he trabajado en Machu Picchu, hace por un espacio de 10 años, siempre hasta ahora, por ejemplo, sigo escuchando versiones diferentes de mitologías que tienen además mucha trayectoria incluso, ¿no? Entonces, en ese marco, este trabajo de esta programación de actualizaciones que lo caminan bien los guías profesionales, creo que nos permiten a nosotros avanzar y socializar algunos de los aportes, algunas de las investigaciones, las nuevas evidencias que tenemos en El Salvador, ¿no? En ese marco, para el día de hoy he traído una presentación no es muy nueva, pero sin embargo vale la pena sobre ello dialogar, sobre ello empezar a plantear preguntas, aperturar el diálogo, ¿no? Porque la actividad eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno dice a veces me preguntan, ¿y cómo es la A, no? Entonces, el intercambio ahí con los diferentes actores en el tema. Esta imagen, por ejemplo, que ustedes ven acá que he hecho así, es un esbozo rápido en la computadora, ¿no? Esta silueta, porque para mí esto es el Cerro Machu Picchu, del cual lleva su nombre, Machu Picchu, y más o menos ideal y Guadalajara, y el más pequeño es el Huayna Picchu. Pero si ustedes ven todas las imágenes, en todas las imágenes se muestra el Huayna Picchu como la imagen representativa, ¿no? Para identificar. Desde ahí viene, por ejemplo, un factor como es el marketing, como es en el tiempo que uno va popularizando una idea, un concepto, ¿no es cierto? Y es así que eso ocurre en Machu Picchu. Entonces, pero cuando nos conocen realmente la montaña de Machu Picchu, ¿quiénes saben dónde empieza Machu Picchu? Es cierto que ya desde la margen izquierda del río Vilcanota, la altura del pueblo de Aguascalientes, y luego se va elevando hacia la parte alta y luego configura toda esa geografía, ¿no? Entonces, un detalle interesante. Bien, pero para hablar de Machu Picchu no vamos a entrar nosotros de frente porque Machu Picchu es prácticamente la etapa de auge, la etapa final casi, ¿no? Estamos hablando del año 1300, 1400 aproximadamente, ¿no? Pero antes el Cusco, ¿qué? Como consecuencia de que surge todo el conocimiento. Entonces debemos de ver de que en el Cusco, hace 5000 años antes de Cristo, ya se desarrolla una sociedad, ¿cierto? Fundamentalmente en la zona de provincias altas, es decir, la zona de Espinal, Chuquipilcas, en donde hay una gran cantidad de evidencias de esta sociedad de cazadores, recolectores, fundamentalmente. Esta sociedad desarrolló este tipo de industria lítica, una industria lítica que se caracteriza por el uso de la obsidiana, por el uso de variedad de cuarzos. ¿Para qué? Para preparar sus instrumentos, para preparar sus artefactos que van a ser utilizados como puntas de proyectil, ya sean en lanzas, en flechas, en pequeños instrumentos, en pequeños elementos como cerbatanas y otros. Fíjense, estamos hablando de una sociedad que entre el año 5000 hasta el año 1000 casi se va a tratar va a desarrollar su cultura que se expresa en industria lítica fundamentalmente, cuya actividad socioeconómica es la caza, la recolección, la pesca, ¿no es cierto? Pesca en lagunas, en ríos, fundamentalmente. Y otra evidencia es la representación que nos va a dejarnos a través de lo que son las pinturas rupestres, ¿no? En las diferentes cuevas, abrigos, fundamentalmente. Entonces, debe de quedar claro que el proceso de evolución, ¿cierto? El proceso de desarrollo de las sociedades fue una etapa bien lenta desde los 5000 años antes de Cristo hasta el año 1000, ¿no es cierto? Que va a pasar por esto que les he mostrado de preparar y conocer el medio geográfico. Ojo, en el medio geográfico un detalle muy importante es la adaptación del hombre. La adaptación del hombre y el conocimiento de un conjunto de recursos, ¿no es cierto? Recursos naturales, y dentro de los recursos naturales conocer
los hábitos, las costumbres que, por ejemplo, la fauna tiene en este tipo. Según el doctor Luis Barrera Murillo, por ejemplo, el pez cerámico no solamente se expresa en la zona de lo que viene a ser Chumbivilcas, pero para mí son los sitios con mayor fuerza, con mayor incidencia. Sin embargo, nos van a presentar otros espacios, como es Orca, como es Chapoytiri en la zona de Pisa, en la parte alta, o como lo tenemos en Zapata, que está en la zona de Tipón, en la parte alta, ¿no? En el cual vamos a tener los últimos trabajos de Raya Power, que nos va a decirnos, por ejemplo, que el precerámico o el arcaico va a tener todavía una cronología incluso más prolongada, no de 5.000, sino de 8.000 años. Entonces son datos valiosísimos que nosotros tenemos que conocer para explicar cómo fue el proceso de ocupación y desarrollo de este espacio geográfico del Cusco. Este lugar lo conocemos muy bien. Fue trabajado todavía por primera vez en la década de los 50 del siglo pasado, ¿no? El sitio arqueológico de Marcabaño, cuya cronología es 1000 años antes de Cristo. Karen Mocha es una arqueóloga norteamericana, hizo fechado para hidrogónicos y va a identificar en este espacio una sociedad aldeana temprana, ¿no es cierto?, que se manifiesta en la representación de recintos de planta rectangular y cuadrangular, pero solamente con elementos míticos acomodados, muy delgados, es decir, recintos muy simples. O sea, se puede ver que es una sociedad aldeana que está pasando de ser nómade a sedentarizarse gradualmente. No es un sedentarismo total, sino gradual, ¿no es cierto?, de acuerdo al abastecimiento. Sigue siendo todavía viajero, pero ya está. Pero ¿qué ocurre 1000 años antes de Cristo? 1000 años antes de Cristo empieza a descubrirse, ¿no es cierto?, de que los diferentes productos de la flora, como la papa, como el maíz, tienen un ciclo, y que si uno pone una semilla, esta crece, ¿no es cierto?, va a producir en un tiempo y puede volver a producir. Y entonces el hecho de que haya este ciclo, conozcan todo su proceso de desarrollo de las plantas, va a hacer de que las sociedades se vayan quedando en un lugar. Esto va a generar el sedentarismo y, por lo tanto, ya una salida no larga, sino corta, ¿no? Eso pasa con Marcabaño. Pero también nosotros en este sitio de Marcabaño que estamos observando acá, ¿no es cierto?, todo ese espacio nosotros conocemos como el Instituto de Menores de Marcabaño, conocemos como lo que es Inca Motos, la Coca-Cola, conocemos el espacio del Country Club, toda la asociación del periodista y, por supuesto, ese río importante que se llama Cachimay. ¿Por qué el nombre de Cachimay? Porque Inay justamente es un río salado donde tiene un manante de agua salada y desde el formativo Inay empezaron a producir o abastecerse de sal. La sal, un producto valiosísimo, porque gracias a la sal empiezan a descubrir que se puede saborizarse la comida, puede tener mejor gusto, pero al mismo tiempo la sal sirve para salar la carne y secarla y en consecuencia tener chalote, ¿cierto? Y entonces, pero eso es un detalle y un alto conocimiento, es como conocer, digamos, hoy día el viaje a la luna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te permite guardar y almacenar productos en época de escasez, de sequía, ¿no? Y entonces, poder conservar los alimentos por 3 meses, 6 meses, un año, pues es un alto conocimiento. Y ahí se suma el conocimiento de la tecnología, también igual del secado de la papa, la deshidratación, ¿no es cierto?, a través de lo que es la papa deshidratada y luego el producto, el chuño, la morella. Estos conocimientos de la tecnología, por ejemplo, dentro de la alimentación, fueron valiosísimos, reitero, es como para esa época era como hacer el viaje a la luna, ¿no es cierto? Hoy día, ¿qué cosa queremos descubrir? La cura de cáncer, algo así. Era un alto nivel de conocimiento. Y gracias a ese tipo de conocimiento es que la sociedad empieza a desarrollarse. Fíjense, todo ese espacio. El que está en el recuadro azul es el Instituto de Menores Marcabaño. Actualmente estamos investigando, estamos haciendo excavaciones en un convenio con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial va a construir
y estamos excavando. Y hemos recuperado cantidad de material cerámico, y también ya se identificó arquitectura, mucha obsidiana, mucho carbón, mucha ceniza, fogones de la época, entonces que reafirma y ratifica que hubo una ocupación fuerte en este espacio, ¿no? Ahí podemos ver nosotros al doctor Luis Barrera Murillo, y en este grupo está Jorge Flores Ochoa, está Aurelio Carmona, ¿no? Están excavando en Malcavalle, fíjense, ¿cierto? Ahí están en Malcavalle excavando todo ese espacio geográfico, todo chacras, ¿cierto? Todo el espacio donde estamos eran chacras. En Limapampa terminaba la ciudad, y de ahí todo eran chacras, y estas bolsas, ¿no es cierto? Que ustedes ven, son bolsas de tela en el cual se está recuperando la cerámica. Ese material cerámico es uno de los detalles importantísimos con los cuales se ha trabajado. Pero ojo, ahí no solamente se va a encontrar papa, arquitectura, por supuesto avanzar, sino se va a encontrar huesos de camélidos, huesos de cérvidos, en los camélidos, alpacas, llamas, ¿no es cierto? Fundamentalmente, y algunos que se han encontrado de cuñas. No tenemos guanaco acá, pero sí que se va a alternarse con otras aves, como guayacas, perdices y roedores, como son los cuyes, los pormocoides, ¿no? Entonces, esa era su dieta alimenticia. Ese es el que nos va a llevarnos en un desarrollo, y luego va a parecer una cerámica bien tosca, gruesa, pero al mismo tiempo bonita, porque está decorada con incisiones y pintada, ¿no? Entonces, estamos hablando entre el año 1000 al año 900, el 800, el 700, porque tenemos ahí 4 fases en un caracol A, B, C, D, y que va a ir gradualmente desarrollando. La cerámica va a pasar por esas fases, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuántos años y qué lentitud para el desarrollo, ¿no? Esos detalles que hoy día nosotros conocemos en la textilaria, en la arquitectura inca, tienen su origen en esta época. Ya están haciéndose los diseños geométricos, ya está empezando a trazarse. Más adelante que se logra la perfección de los trazos, de los diseños con mayor abstracción, ¿no? Hay una predominancia por eso que nosotros llamamos cuencos o escudillas. Esa va a ser la predominancia iónica, fundamentalmente, ¿no? Cerámica negra, que no va a alcanzar temperaturas mayor a 300 y 400 grados de temperatura. Por lo tanto, es una cerámica oscura, no bien cocida, ¿no? Pero cuando hablamos de cerámica ya es porque hay justo el contacto del barro con el fuego. Entonces, ese momento en que se convierte en cerámica. Entre tanto, sigue siendo barro, arcilla o arcilla que está en una fase que le llaman de cuero, que está seco, está ahí. Pero cuando entra en contacto con el fuego, es donde se empieza a determinar el cerámica, ¿no? Esta es una escultura interesante, ¿no? Es una escultura canapata, pero a esta, por ejemplo, el profesor Jorge Llámara Moreno estudia sobre estas sociedades que tuvo, le va a llamarle la Venus del Guacanay, un poco queriendo comparar con la Venus de Middendorf también, que es una escultura igual, parecida a esta, bien grotesca, ¿no? Pero para la época fue un alto desarrollo, una representación, por ejemplo, de una figurina, ¿no es cierto?, para decir, oiga, mira, ya estamos empezando a diseñarnos, no tenemos perfección, pero ya lo estamos haciendo. Este tipo de figurinas que tenemos nosotros acá en el Valle de Guatanay o el Valle del Cusco, también en Europa se dio de esa forma, ha ido evolucionando, así de figurinas bien grotescas a la perfección, por ejemplo, de tirar una imagen tipo Venus, tipo Diana, ¿no es cierto?, la diosa de la casa. Ahora, dentro de este proceso de evolución gradual, vamos a ver que empiezan a ocupar el Valle del Cusco. Pero el patrón para la ocupación del Valle del Cusco es ocupar estos montículos, las partes altas, porque las partes altas te permiten tener visuales de dominio por seguridad, visuales para ver si al río bajan especies a tomar agua, ¿no es cierto? Si de algún lado viene un grupo o hay algo, entonces
tener un control del espacio, pero no por su conocimiento básicamente, sino por seguridad. Esa es la primera etapa. Y en ese marco, este cerro muy gordo que está al frente, que conocemos ahí, ¿no es cierto?, va a tener una ocupación normativa en la parte superior. En esta parte superior, Julino Zapata, que es un arqueólogo de la Universidad de Cusco, excavó con sus estudiantes y ahí ha encontrado un centro ceremonial, una plataforma del formativo. Pero también en el lugar hay una continuidad de ocupación, porque si nosotros hoy día vamos, podemos encontrar en acá, justamente en esta parte que dice acá, depósitos de la época inca. Entonces ahí hay un aporte interesante, porque este lugar se va a tener su ocupación desde el formativo hasta la época inca y actualmente, ¿no es cierto?, tenemos asentamientos ya casi en la mitad, que no hay que tomarlo mal. Yo como arqueólogo veo que hay una invasión, un proceso judicial, pero hay que ver que son los procesos, los cambios, la dinámica de los pueblos, ¿no? Este es un espacio también que ustedes conocen, acá está el aeropuerto, ¿no es cierto? Fíjense que por este lado nos aproximamos a Agua Buena. Si subimos por Agua Buena, vendríamos a este sitio interesante. Este se llama Huayacán, ¿no? Y esto es una de las aldeas importantes que yo pondría en valor. Ya tenemos un proyecto para trabajar. Empezamos ahora en noviembre y se va a empezar a desarrollar, porque lo vamos a poner en valor, porque es uno de los lugares que tiene un contenido interesantísimo, porque es el trazo de una aldea inca, con calles, hay un ordenamiento. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de lo que es una ciudad, dice, no, las ciudades son pues como orden, como trazo, lo que sea. Pero fíjense qué cosa llega, parece un lamento. Es un sitio temprano, ¿cierto? Es un sitio temprano con preocupación, en donde la mayor fuerza de ocupación la va a tener el época inca. ¿Ya? Entonces vamos viendo de que alrededor del Cusco hay una gran cantidad de sitios importantes. Esta es una foto desde el Google Earth, en el cual nos muestra también una vez más todo este sitio, ¿no es cierto? Y también nos permite ver el por qué. Este sitio está siendo contigo igual que Figol. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Acá hay agua, acá en Agua Buena hay agua, y luego tienes cantidad de tierras. Una de las razones fundamentales es tierra. Porque si hoy día nosotros que estamos pensando una buena carrera, un buen trabajo, en esa época se pensaba en buena tierra, ¿no es cierto? Porque había que producir y esa era la máxima de la tecnología. ¿Quién consigue una nueva especie de papas? ¿Quién consigue una nueva variedad de maíces? Es como decir, hoy día yo saco la computadora Toshiba el i3 y luego el i5 y luego el i7. Conseguir una variedad de papas, eso significa un alto nivel de conocimiento tecnológico. No lo sacó de un día por otro, sino fue, ¿no?, ir conociendo gradualmente. Pasamos más o menos del año 400 ya de nuestra era, sobre el cual tenemos nosotros evidencia con Otacay y Huaro, y luego vamos a ver este sitio importantísimo, ¿no? Todos lo conocen, ¿no? ¿Qué sitio es? Esta es la laguna de Bocarrey, ¿no? Es una foto de arriba, es fabulosa porque y toda esta parte de acá es Piquillaca, ¿ya? Y Piquillenta es un detalle interesantísimo. ¿Por qué? Es una sociedad que viene viajando, viene en su expansión desde Ayacucho, ¿no es cierto? Desde Ayacucho, porque cuando uno va a Ayacucho, que está en Huari, mira Piquillaca, encuentras una ciudad, yo pienso que es unas 6 u 8 veces más grande que Piquillaca, ¿no es cierto? Huari de Ayacucho, y en el cual vamos a ver una ciudad fabulosa. Y esta es una ciudad satélite de ellos, ¿no?, que llegaron a Cusco. Pero cuando uno está en el lugar, empieza a mirar sus trazos, su diseño, es un trabajo de arquitecto, nivel de arquitectura, el planeamiento, porque tiene un trazo ortogonal bien dispuesto, casi hasta el tablero. Pero en este lugar nosotros encontramos toda la organización, ¿no es cierto?, la distribución, la sectorización para cada el sitio ceremonial, el sitio de almacenamiento, el espacio militar, las viviendas, el
pueblo, o sea, para cada una de las funciones. Pero lo fabuloso de esto es que se asientan en una cuenca interesante, ¿no? Esta cuenca de Lucre, que permite tener un acceso principalmente al agua. Fíjense, la laguna es un elemento fundamental, garantizar agua. Si vas hacia la parte más alta de Piquillaca, vas a tener otra laguna que se llama Sanacocha. Pero si bajas por la parte baja, tienes el Guacamaya, ¿no es cierto? Y ahí donde va a entrar en contacto con el Vilcanón. Entonces, ¿qué están ubicando ahí? Es una cuenca que en primer lugar les permita todas las posibilidades y garantice la producción. Esa es la razón por qué Piquillaca se va a sentar en este espacio. Y no es por otra, sino el agua. Al inicio, cuando llegaron los Guari, hay un mito, incluso dice que pueda caer el agua a la ciudad, esa se podrá casar con la hija del gobernante, ¿cierto? Y cuando uno mira hacia el Lucre, puede ver en el paisaje, hay tres líneas, y esas son trabajos de hidráulica, ¿cierto? Que estaban haciendo los canales. El primero fracasó, el segundo fracasó, y el tercero sí llegó. Y tenemos la portada del programa también que podemos ver, ¿no es cierto? Que es un acueducto por donde pasaba el agua. La carretera, la pista que nosotros vamos hacia Sicuani, destrozó en la parte. Imagínense, borren la pista de ahí y pongan de otra parte igual que una arquitectura fabulosa de encauzamiento de agua, ¿no? ¿Cómo llegó? Miren, ¿no? Por ahí va todo el agua. Y eso yo no puedo ratificar porque yo he cavado en la parte superior ahí para Bordo Maquibón con Alfredo Valencia. Durante nuestras excavaciones lo que hemos encontrado nosotros es el canal y la acumulación de arenilla por el funcionamiento y la conducción de agua. Ustedes saben, cuando hay agua siempre va a haber arenilla y va arrastrando. Y entonces es una prueba de que el agua pasó al otro lado y llegó a Piquillacta. Estamos hablando del año 550 al año 900. Entonces también ahí tenemos casi 400 años de desarrollo para. ¿Y por qué hacer una ciudad tan fortificada, con muros de 2 metros, 2,50 metros de perímetro? ¿No? Porque les gusta hacer menos anchos. No, porque hay conflicto, ¿no es cierto? Hay conflicto hacia el este y hacia el oeste. Están fortificados adentro. ¿Y por qué no avanzaron al Valle del Cusco? Porque en el Valle del Cusco había una sociedad, todavía los ancestros, ¿no? Los ancestros de los Marcaballos, los Chacapata, ¿no es cierto? Están en el Cusco. Los Araguay están en el Cusco, ¿no es cierto? Y un poquito más adelante tocaremos algunas otras etnias que están en el Cusco y Nubé. Por eso es que no hay otra ciudad parecida a Piquillacta en el Cusco, porque no pudieron ingresar, porque había otro grupo, por supuesto. ¿Qué cosa se pelea? Se pelea la buena tierra. Y quien conoce, por ejemplo, el Valle del Cusco, mira de la parte alta, se sube de repente hacia la parte de Maracaibo y empiezas a mirar y entiendes la razón de por qué el Cusco está instalado, ¿no? Entonces estamos en el año 900 y vamos pasando hacia el año 900 aproximadamente. Recuerdan, con las imágenes anteriores les mostré un Uriborco y les dije que en la parte baja hay unos depósitos. Estos son los depósitos. Fíjense, es una arquitectura larga de 25 a 30 metros de largo y en esta parte están los depósitos de productos, lo que llamaríamos en quechua nosotros acres, ¿no es cierto? Y ahí se han encontrado cantidades, ceniza, acá está el sistema de refrigeración en ambos lados, ¿no? El sistema de refrigeración y el producto en la parte alta, ¿no? Este tipo de arquitectura está en toda la parte sur del Cusco. Es decir, si nosotros vamos a Belén, la parte alta del templo de Belén, a la casa Batayac, depósitos. Bajamos a Araguay, depósitos. Seguimos avanzando, Muyuorco, depósitos. Avanzamos más allá, Muypillay, depósitos. Seguimos avanzando más al este y tenemos Huayna, Taucarén, Machu, Taucarén, depósitos. Luego Silquina, Silquinchán, depósitos. ¿Qué era? La parte sur del Cusco era toda la despensa de la época. Ahí estaban todos los depósitos. Y una vez más les invito que suban a la parte alta, nosotros se miren. Y es que del otro lado está todo el sistema de andenes, ¿no es cierto?, hacia el lado noreste y noroeste.
y ahí tú tienes al otro lado los depósitos porque hay que almacenar los productos, ¿no? Y esta es la cerámica recuperada ahí, en vigor, de la zona de los depósitos. Fíjense, la cerámica preciosa inca, ¿no? Claro, con problemas de conservación, pero es increíble. Y este es el sitio de Cotacari que les digo, ¿no? Fíjense, al interior, debajo del piso, hay entierros colectivos, entierros personales y asociación de plata y algo también de oro, ¿no es cierto? Entonces es una aldea india en un momento de su máximo desarrollo. Y luego llegamos, pues, digamos, a esta etapa. Voy a poner esta imagen del Inti Raymi, que no me gusta, lo critico, porque jamás se diga va a estar sobre el muro, ¿no? Lo critico, pero el Inti Raymi es un detalle interesante porque se puede hablarse del Capac Raymi, se puede hablar del Capac Cocha, de un conjunto de ceremonias. Pero el detalle es en acá para decirles desde acá, por Cancha, que se convirtió en el centro ceremonial más importante, ¿no es cierto? El lugar de donde sale todo un proyecto importantísimo de desarrollo de la época inca, pero donde ya el reinado, por ejemplo, viene de este inca ya histórico, vamos a decir, que es Pachacuti. A partir de Pachacuti va a empezar con mucha fuerza y se va a retomar todo el desarrollo que ya se tiene. El desarrollo, ya se habían expandido los incas hacia el sur, al este y al oeste, ¿no es cierto? Ya estaban en el altiplano, ya estaban en la Lima, llegando ya mucho, etc. Pero con Pachacuti se va a mejorar la red vial, y al mejorar la red vial vas a expandirte hacia los nuevos territorios al norte, al sur, al este y al oeste, ¿no? Entonces, este Coricancha es el punto de partida, y esta arquitectura, por ejemplo, es la arquitectura de la máxima expresión de la época de apogeo inca, ¿no? Y ahí se va a construirse esta ciudad, que algunos lo desarrollan de esta manera, la ciudad Puma, pero que tiene un carácter evidentemente, yo diría, elitista, porque el Cusco, si este es el Cusco Puma de la élite, el Cusco de toda la población de los miles de habitantes está por ahí. En esto que nos han enseñado en el colegio, ¿no es cierto? En el colegio nos han enseñado desde la escuela y nos han dicho que existen los 12 barrios incas. Y cuando empezamos a ver, ahí están, ¿no es cierto? Alto los Incas, Topocachi, San Cristóbal, Pichu, Carmenca, Quilque, ¿no es cierto? Coripata y así. Y donde vayamos hoy día vamos a encontrar arquitectura inca. Y ahí está todo lo que era la mano de obra que construyó todo este Cusco Puma o toda esta arquitectura monumental. Aquí es donde empieza ese gran proyecto en el Cusco, ¿no? Y a partir de ahí vamos a avanzar nosotros, ¿cierto? De acá en Cusco, el desarrollo, como les digo, al norte, al sur, ¿cierto? Y al oeste fundamentalmente. Norte, sur, este y oeste, por supuesto en la costa, a nivel del Océano Pacífico, pero el Océano Pacífico fue un gran factor de desarrollo, ¿no es cierto? Porque el aporte productivo en cuanto se refiere al litoral es fabuloso. Todo el consumo de conchas a lo largo de lo que es la costa norte, costa central y costa sur se convirtió en un factor. El pescado, todo ello, un elemento fundamental de la dieta alimenticia. Entonces hay que considerarlo. Nosotros tenemos este mapa antiguo todavía, digo antiguo todavía porque fíjense, hay una parte nomás del pueblo que está utilizado, no es así, no que está marcado. Madre de Dios, ocupación inca. La zona todo hacia la selva, tenemos hacia Iquitos, está apareciendo evidencias, toda la selva. Ahora en Brasil tenemos evidencias. En Brasil, justo, no recuerdo el nombre de la curadora del Museo del Coricancha, es una arqueóloga rusa. Ella ha presentado, ¿no es cierto?, evidencias de ocupación inca en Brasil. Y actualmente en Brasil están sacando esta información en la zona del Acre, ¿no es cierto?, de ocupación inca. Y nos han mostrado objetos de oro, ¿no es cierto?, incas en Brasil. ¿Se imaginan? Entonces antes teníamos los 5 países y hoy día tenemos Colombia, 6, Brasil, 7 y probablemente va a seguir creciendo. Tuve la suerte de estar en Panamá, en el Museo Smithsoniano Acuático, y ahí vimos una colección de espóndilos y hay
escóndidos que al parecer corresponden de Panamá hacia abajo al sur, ¿no es cierto? Y otros más al norte. Entonces están trabajando ellos en ver la comercialización, la distribución del escóndido. Y si eso es verdad, por ejemplo, entonces los incas habrían podido avanzar un poco. Eso es tema, materia que ahora mañana está explicado. En esa orientación nosotros empezamos a expandirnos, ¿no es cierto?, hacia lo que es el Altisuyo. Y la ruta al Altisuyo nos va a llevarnos por lo que es el Valle Sagrado, tocando territorio, saliendo del Cusco, de la Plaza de Armas, y vamos a ir, ¿no es cierto?, por la zona donde era la Quinta Zárate, caminar por la parte alta siguiendo el camino Inca, y podemos llegar por una de las rutas a Pisa, y tenemos ahí toda una infraestructura arquitectónica, una infraestructura agrícola, con todo su equipamiento hidráulico, ¿no es cierto?, que los incas desarrollaron. O podemos continuar hacia la zona de Puchuicosco, ¿no es cierto?, por la parte alta. Pero esta es la ruta por el valle que nos va a permitirnos el ingreso hacia la zona materia de estudio. Pero yo he puesto esta plantación acá, ¿no es cierto?, porque el maíz fue uno de los factores. Pero estoy poniendo esta cantidad de producción porque los incas, para que avancen y construyan lo que han construido, es decir, infraestructura agrícola, infraestructura vial, caminos inca, porque sin eso era imposible. Tenía que haber excedente. Sin excedente uno no puede, porque tienes que avanzar con un contingente enorme que estás llevando. Las crónicas de los siglos XVI y XVII dicen: los incas caminaban con ejércitos, pero no el ejército del concepto moderno nosotros de gente armada para ir a someter sociedades, sino ese ejército que iba con constructores, ejército con constructores, ejército con sacerdotes. Un ejército que llevaba productos a los nuevos lugares, ¿no es cierto?, porque había alcanzado un alto nivel de desarrollo en cuanto se refiere a domesticar plantas y encontrar nuevas variedades. Entonces, no solamente es el tema indudablemente militar, sino básicamente es el avance con la tecnología. Y el maíz, vuelvo a repetir, fue un factor. Las papas, otro factor. ¿No es cierto? El maíz, creo que tenemos 40 variedades de maíz. Y en papas creo que 3.000, imagínense ustedes, ¿no es cierto? Quien tiene pues tanta variedad y tantos espacios de construcción, lo hace. Y cuando vemos, ¿no es cierto?, lo que recuerden, lo que les decía, que en la parte periférica del Cusco, en los cerros, están las casas, las aldeas incas. ¿Por qué? No porque eran sonsos, no, sino altamente inteligentes, porque la buena tierra tenía que producirse. ¿No es cierto? Y si ustedes miran donde está Nueva Alfa, el Colegio Ciencias, o venimos a este espacio donde está la universidad y el lugar que actualmente estamos, todo eso eran las grandes terrazas de producción agrícola. O sea, había producción a gran escala, ¿no? Y eso es un factor importante. Bueno, ahora nos vamos a Machu Picchu mismo. Vamos a hablar de la ciudad inca. Porque hemos hablado, ¿no es cierto?, hemos hecho un recorrido rápido de esta historia de 5.000 años para venir a hablar más o menos del año 1300 o 1400, ¿no? Muchos de los documentos y cronistas nos hablan, ¿no es cierto?, de Pachacútec, que en la época de Pachacútec se hizo la expansión, y un fechado encontrado en Machu Picchu, logrado en Machu Picchu por el arqueólogo Reinaldo Chofi, nos va a decirnos, por ejemplo, de que Machu Picchu es fechado entre el año 1430. Y a partir de este dato es que se dice que Machu Picchu tuvo una ocupación de unos 100 años, ¿no? 100 años de construcción, de operación, no estamos seguros. Pero yo considero de que es más temprano, entre el año 1300, porque quien empieza a conocer todo lo que hay en infraestructura desde donde se construyó, no se puede lograr en 100 años, sino a su largo proceso, ¿no? Y ahí en esta imagen de Machu Picchu, eso es importante. ¿Cómo llegas a Machu Picchu si no hay red vial? Entonces hay que preparar la red vial, hay que tener la logística necesaria. Y en Machu Picchu eso fue necesario. O sea, para llegar allá, red vial, porque sin eso no llevas nada, no llega nada. ¿No es cierto? Ya los exploradores avanzaron y después hay que preparar la red vial. Y la red vial hacia todos los lugares, porque hay un detalle importantísimo en Machu Picchu, es que sus montañas son sagradas y hay un diálogo de las montañas. Y hasta hoy hay ese gran respeto por las montañas.
desde los altos mayores que son el Ausangate, ¿cierto?, al sureste, y el Salcantay, que está detrás del Cerro Machu Picchu. Nosotros lo vamos a tener los altos menores. Entonces todo ahí, la red vial que permite el desarrollo de la infraestructura, del tratamiento de los espacios mediante la construcción de plataformas, ¿cierto?, muy rápidamente, porque todo era un caos granítico que los geólogos llaman. Y ese caos granítico que es un desorden estructural en todo el espacio, un paisaje difícil. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué vieron ellos más allá de este desorden para poder empezar a construir plataformas y transformar? En realidad para mí es una gran obra de arte esta, ¿no? Es una obra de arte porque si ustedes se imaginan y les pongo al frente, ¿no es cierto?, el Yamanti de Machu Picchu, al frente del Hotel Santo Bariloche, al este, les digo, a ver, construyan hoy día con las tecnologías. ¿Quién trae? Sobre todo dirán, no hay agua, sin agua, ¿qué hago? ¿No es cierto? Hoy día con la tecnología se puede llevarse agua, pero igual sigue siendo bien difícil. Y para esa época, ¿qué hicieron? Necesariamente esto que les estoy diciendo, dotarse de infraestructura, ¿no? Esta es una imagen de Machu Picchu, no es la clásica, sino es la mirada del otro lado, ¿no es cierto? Fíjense de dónde está. A este lado está Machu Picchu, la mirada clásica, ¿no? Esta es la parte posterior, acá está, fíjense acá abajo, hidroeléctrica. Entonces se imaginan dónde estamos nosotros, ¿no? Estamos al otro lado de la pata, ¿no es cierto? Y de ahí hemos hecho esa imagen y ahí se puede ver el arco Machu Picchu, ¿no es cierto?, el principal, ¿no es cierto?, luego la ciudad inca, acá todo, el Machu Picchu y el Huayna Picchu, ¿no? Y este es el diamante. Cuando tú estás ahí, el diamante, por ejemplo, fíjate, el horizonte es bajo, pero si estás en Machu Picchu mismo es el más imponente, el más elevado, ¿no? Entonces depende en qué horizonte estás, en qué ubicación, para que puedas encontrar la explicación, ¿no? Entonces ese es el escenario geográfico por lo otro lado. Ahí estamos, detrás del Hotel Santo Bariloche. Detrás del Hotel Santo Bariloche, a aproximadamente 70-80 metros al sur, ahí está el Manani, ¿no es cierto?, del agua que llegaba a Machu Picchu. Esto es interesante porque no hay otro lugar de donde salga agua. No hay. Que me digan los guías que viene de la zona de Viñayhuayna o que viene de Huayractango, nada, eso es una gran mentira. No hay. Por lo menos en la época inca no llegaba. Hoy día sí llega de Viñayhuayna, porque está en Tuac, ¿cierto? Pero este fue el único lugar donde se... Entonces, por filtración, los estudios de hidrogeología dicen que por todo este espacio, la parte baja, hay una especie de unos pequeños reservorios naturales. Y es por eso que siempre filtra, se va hasta siempre filtra. Siempre me he hecho mi pregunta y digo, si a mí me dieran a decir, construir una ciudad a partir de un manantial, yo nunca construiría. Porque ¿qué cosa me garantiza de que toda una población, a partir de un manantial que se puede secarse en 2-3 años, ¿no es cierto?, todo el proyecto se va a mantener? Y la pregunta siempre que ojalá un día podamos explicarnos es, ¿cuál fue el nivel de conocimiento de los incas para conocer esto que hoy día los hidrogeólogos sí lo pueden ver con todos sus estudios y avances, ¿no es cierto?, y decir, sí, acá hay agua que va a garantizar 100, 200, 300 años, va a seguir fluyendo, ¿no? Es interesante. Hay una mirada más, fíjense, ahí sale el agua y empieza la producción. Y esta es una muestra del canal que está malogrado, se ha hundido, no pasa el agua, y entonces la captación ahora sí de Viñayhuayna por las mangueras que llevan, les permite que tenemos un proyecto para recuperar entre el 2014 al 2016 el canal original, ¿no? El agua actualmente, este agua llega a una piletita que tiene en su parquecito en Santo Bariloche, por ahí.
del agua que les estoy diciendo es un alto nivel de conocimiento que me permitió que el agua ingrese por un solo canal, pase por este espacio, llegue a la primera fuente y distribuye entre las 16 fuentes. Pero ese proyecto también les generó a los incas ya un gran problema, porque el agua se iba perdiendo, se infiltraba. Porque todos conocen ustedes de que el canal está construido con elementos líticos pequeñitos, ¿no es cierto? Como hemos visto en la imagen anterior, ¿no es cierto? Si vemos acá, fíjense, elementos pequeños y en su base, que le llamamos la solera, está con arcilla a las puntas. Si los gusanos se meten y perforan y el agua se va perdiendo. Entonces, frente a ello, los incas que no lograron el siguiente proyecto que hicieron, empezaron a trabajar. Todos estos bloques de piedra que están acá, es una cantidad en todo este lado y al otro lado, están preparando prácticamente una nueva conducción de agua, que todo va a ser de piedra, ensamblado con bloques grandes, ¿no es cierto?, donde las puntas son cóncavos y convexos, ¿no es cierto?, ya no va a haber pérdida de agua, ningún gusanito iba a afectar, pero se quedó el proyecto, lo que significa una vez más que Machu Picchu estaba en un proceso de cambio y construcción. Entonces no tenemos nosotros un sitio acabado. Y si no es un sitio acabado, si Pachacute fue ahí, entonces habrá llegado a supervisar el paso, lo que sea, pero de que por ahí aparece un libro importantísimo y diga que eso fue el Spa de Pachacute, totalmente falso. Yo soy Atahualpa y su nieto, no quiere, ¿verdad? Cuando bajan por estas gradas pueden ver, este es este elemento, fíjense, este mide 2 metros, casi 3 metros, un canal, ¿cierto? Que se van a poner. Fíjense a qué nivel está transformando para llevar el agua hacia la ciudad de Nuevo León. Y todo ello está, si ustedes miran, encuentran una piedra brutal y luego una rayita, luego 2 rayitas, luego una pequeña perforación, o sea, todo el proceso tecnológico de cómo construir un canal para llevar el agua. ¿Se han fijado en eso? Un poquito de paciencia, ¿no? Cuando no tengan grupo, vayan solos y paseen y miren y van a encontrar. Para mí tampoco así pasa, tengo que estar casi 8 o 10 años y mirar cada detalle. Algunas veces me he dado cuenta ya últimamente, ¿no? Pero hay que seguir observando, aperturar nuestra vista. El maestro Chávez Bayón decía, no solo hay que tener ojos, sino hay que saber ver. ¿Cierto? Y no solo hay que ver, sino también que hay que observar. Es toda una especialidad. En general en Machu Picchu, yo le he puesto este color rojo porque es el color de mi equipo, yo soy del Cienciano, ¿no? Representa el macizo del granito, ¿cierto? Ese granito blanco que todos los geólogos dicen el patolito del Inca. Entonces, ahí tenemos nosotros todo un macizo que los incas más o menos encontraron ahí. Y lo primero que hicieron los incas, ¿qué es? Construir las plataformas. Primero las plataformas. ¿Esto está con negro? Las plataformas. Ahí. Plataformas. Toda una vez aterrazada, con terrazas de diferentes dimensiones, ya estabilizado el sitio, recién vino el proyecto de la siguiente fase de construir los recintos en los diferentes espacios. Entonces son fases constructivas que vamos a tener y que fue muy difícil, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros excavamos podemos ver, ¿no es cierto? Y entonces, a mí me gusta, como les digo, caminar en el santuario, y ustedes que van a ir por camino y que van a ver que hay diferentes afloramientos en donde se ve cómo es la configuración, la estructura del granito. Y ahí ustedes pueden ver que es aplazado, líneas. Y solamente en la parte superior aparece este desorden caótico con colones de piedra, ¿no? Entonces totalmente diferente. Superficialmente volúmenes y adentro es diaclasas de líneas casi perfectas, ¿no? Y eso hay que ir analizando. Ya en la ciudad inca nosotros podemos ver, esto es una mirada desde el Cusco, ¿no es cierto? Al frente, y nos permite esa visión de la ciudad y en el cual podemos nosotros ver principalmente caminos, ¿no es cierto? 2 espacios bien definidos, agrícola, urbano, pero lo interesante es que hay 2 caminos.
Este camino que ven acá es el camino turístico, sobre todo del circuito hacia el hotel. Pero vean, la muralla viene por acá, continúa acá y sube para arriba y cierra. Entonces hoy día nosotros ingresamos a Machu Picchu por la trastienda, como diríamos, ¿no? Por atrás, por donde nunca hubo un camino, ¿no es cierto? Porque esa es la carretera Cañapino, que en 1948 lo han desarrollado y desde entonces se utiliza eso. Pero yo estoy evaluando eso porque es materia de mi tesis, porque si bien es cierto nos lleva al conocimiento, nos lleva al aprovechamiento, al buen uso de Machu Picchu, pero también 1948 es otra etapa y otro proceso de destrucción y transformación de Machu Picchu, porque se bajaron las murallas, abrieron muros, crearon gradas y empezó a haber cambios, ¿no? Entonces acá en fondo, recuerdo la primera imagen que les mostré, es de acá, este sitio de Acapulco, ¿no? Acá arriba. Esta es una imagen rápida, la vamos a ver, una foto no muy buena, mala, pero que hay que aprovechar porque son esos días de quemas que hay en Machu Picchu entre julio y agosto, esa humareda es así. Pero lo que nos permite ver es el río Vilcanota que nos circunda todo Machu Picchu. Nosotros estamos subiendo, ascendiendo al cerro Machu Picchu y de ahí se puede verse la ciudad como otra. Donde estemos nosotros vamos a encontrar una diferente forma, una diferente presentación, un paisaje totalmente diferente, ¿no? Esta es de Intipunco y a partir de Intipunco podemos ver la carretera Caída Pica, pero yo no lo toco. Esto es para criticar porque, bueno, la política de entonces lo posibilitó de esa manera, pero durante la construcción de la carretera destruyeron acá y el primer grupo de redes, el segundo grupo, el tercero, cuarto, quinto, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque acá, en este espacio, acá están las fundaciones de un puente que fue destruido, ¿ya? Porque si no, no tiene lógica. ¿A dónde va esto? Y hay un camino fabuloso. Entonces era el paso del puente colgante que cruzaba el frente, ¿no es cierto? Y por ahí se entraba y se salía hacia la ciudad. Es uno de los caminos de los 8 existentes, ¿no? Y entonces ahí podemos ver también el Huayna Picchu y acá un sitio importante que es el Cerro Vizcachani, ¿no es cierto? O San Miguel, y en donde en el año de 1987, si no me equivoco, Johan Reichert y Fernando Step exploraron e identificaron una plataforma, ¿no es cierto?, hecha por los incas, y en la parte de ella hay un nombre, ¿no es cierto?, a partir del cual se pueden realizar observaciones astronómicas, ¿no? Y según Reichert y Astete, dice que tiene mucha relación con el Intihuatán acá y con el Intihuatán que está abajo. Todo con el de abajo, pero sí hay una relación. Esta vista del Huayna Picchu, que fundamentalmente la utilizo para explicar, fíjense dónde está construido Machu Picchu. Cada uno de los elementos está en la parte casi al filo del desfiladero, del abismo, ¿no? Ahí, toditos están ahí. Y cuando uno empieza a ver el proceso constructivo, ve que todo esto son los elementos fundacionales, es decir, las primeras piedras de cada espacio. Pero esas primeras piedras están colocadas en la roca de granito del macizo. ¿Qué han hecho en el macizo? Han cavado, han tallado y han hecho un cóncavo, ¿no es cierto? Un cóncavo y luego la piedra de la fundación viene convexo, cóncavo y convexo y se sienta. Entonces, una vez asentado, además con una inclinación, entonces hace de que la arquitectura sea una arquitectura sólida y noble, difícil de que se caiga, ¿no? O sea, tiene que pasar todo, yo creo que un movimiento grado 10, grado 12 para que pueda haber una destrucción. Porque se caerán los elementos líticos superiores, pero las fundaciones es muy difícil de que se caigan. Las fundaciones están muy bien puestas. Y ese es el soporte, ¿no es cierto?, del conocimiento tecnológico, el alto nivel de conocimiento de ingeniería constructiva de los sitios, ¿no? Y acá queda este relicto, vamos a decir, utilizando términos de flora, ¿no es cierto?, de lo que fue la cantera. Esto nos muestra
pero con un desorden, ¿no es cierto? Con un desorden, y por eso que cada espacio que cuando uno va a Machu Picchu se queda agradado, porque cada espacio es una obra de arte, con seguridad, le puedo decir, porque no hay una sola pieza que sea igual a la otra. Todas las piezas míticas son únicas, ¿no? No hay un orden. Esta es otra vista, la obra de Huayna Picchu, y esta es de Machu Picchu, de Cerrito Bajo. Fíjense, cuando uno mire, traza un diseño fabuloso, ¿no? Y estas entrantes y salientes justamente de todos los andenes y todo ello, hace justamente una función de orden estructural. Es decir, porque cada muro donde se desplaza a otro lado genera fuerza, ¿cierto? Es un diseño estético, pero al mismo tiempo también con un conocimiento exprofeso del factor estructural, es decir, hacer una ciudad también noble, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, tres aspectos importantes, ¿no? Uno es la plaza principal, una plaza pública, y luego tenemos acá este espacio denominado tres portadas. Y las tres portadas, como pueden ver acá, con dobles cambios, ¿no? La discusión es en acá porque no hay mucha cantidad de edificios, y al no haber mucha cantidad de edificios, todos critican en términos modernos y dicen no es ciudad, ¿cierto? Pero si nosotros vamos pues para ver la ciudad de Cusco mismo, ¿no es cierto?, en el siglo pasado, inicios del siglo pasado, pues no tendría una calificación de una ciudad moderna, ¿no es cierto?, porque la cloaca de la ciudad, la basura, todo un conjunto de cosas que no estaba debidamente planificado. Pero este pequeño espacio sí está planificado, ¿no? No es para cantidad de gente, pero hay una posibilidad de que tenga 500, 600 personas y además que están en movimiento. O sea que hay que pensar. Recuerden que en la época inca gran parte de la actividad es la actividad agrícola. Y entonces para ir a la actividad agrícola tienes que ir a los gobiernos agrícolas, es decir, a los 5 grupos de andenes que pueden estar abajo, o a los grupos de andenes que están detrás de Guayaquil, en la gran caverna de la luna, o si vas más al otro lado que puedes ir a Guayaquil, en Tipata, está una hora. Porque fácilmente hoy día nosotros caminamos. Yo llego en una hora, los incas habrán ido a otra línea, ¿cierto? Porque era más ágil, se conocían, porque quien nunca ahí siempre va a ser un tiempo más breve. Entonces la actividad agrícola estaba en toda la parte del pueblo vecinal. Entonces, y luego podemos ver las montañas. Esta montaña es importante porque en este sector se ha encontrado todavía residuos de cimientos de estructuras plegables, ¿no? Acá hoy día ya conocen ustedes, pueden ver, está el camino de Fandor, que se ha limpiado, se define bien claro. Es ese puente que les he dicho y que hace contacto con ese camino de Fandor, que se va hacia la zona de Bailambra y otras rutas, ¿no? Voy a volver a esta imagen. Este recinto de acá y este recinto hemos instalado. Miren, Vinga, todos lo vieron, nunca lo han tocado. Y tuve la suerte en el año 2004 que estaba. Miren acá, ¿qué cosa es esto? Todito es cerámica. Todo es cerámica y está lleno de cerámica todo esto. Estaba, ¿no? Estaba lleno. Y debajo de esta capa hay otra capa de cerámica todavía, ¿no? Entonces, ¿qué era este lugar? Nosotros creemos que la plaza principal era un lugar público que en una determinada época del año, posiblemente en junio, en la época del solsticio, había una conjunción de gente de diferentes lugares, ¿no? Y en la plaza hacían sus reuniones, su compartir y todo ello, y después tenían la tradición de romper la cerámica en estos espacios, ¿no? ¿Y qué se fundamenta ahí? Sí. Cuando empezamos a analizar el material cultural, empezamos nosotros a reconstruir los fragmentos y empezamos a reconstruir aríbaros de diferentes tamaños, vasos. Aríbaros y vasos. Hacemos el análisis de los residuos en el interior, chicha, desde todos los residuos de chicha.
Y entonces, fíjense, hecho el análisis del material de la pasta del objeto, es cerámica que corresponde al Valle Sagrado, Ollantaytambo, Achiche, al Cusco, ¿no? Entonces, son objetos cerámicos no hechos en Machu Picchu, sino llevados de otros lugares, ¿no? Y hay una tradición que se practicaba y se volvía cerámica después del uso. Algunos dicen que era por cuestiones de facilidad. Una vez llevaba el líquido elemento y ya no puedes traer más, te rompes y lo dejaba. Esta imagen, pueden ver, se está excavando, donde está el arbolito. Es las excavaciones en ahí, en el año 1995. El vapor es la arqueóloga Carlos. Fíjense cómo se han cavado las trincheras. Y en acá justamente se va a encontrarse el único objeto de oro de Machu Picchu, excepto este brazalete, en la fundación. Cuando nosotros vamos a Machu Picchu y vemos esta placita, no hay ningún muro, pero en la excavación, 50 centímetros abajo hay muros estructurales. Es decir, para que las fuerzas, por ejemplo, en los espacios grandes, vayan a empuje, ahí están los muros. Acá debe haber otro muro igual, ¿no? Por eso que el doctor Alfredo Valencia Segarra decía, hay una arquitectura que nosotros no conocemos, está en la parte subterránea. Probablemente es un 40% de la arquitectura estructural, ¿no es cierto?, que está cubierta. Y cuando empezamos a excavar, encontramos. Hemos excavado en este sitio, no, acá no hemos excavado la plaza, pero aquí hemos pasado geofísica, ¿no es cierto? Hemos hecho exámenes de desestabilidad, hemos pasado así varios procedimientos de geofísica y nos han mostrado que efectivamente hay muros, ¿no? Entonces resulta siendo este lugar interesante porque está acompañado, por ejemplo, de esta ceremonia fundacional. Y ustedes saben, en el mundo andino, todavía hasta ahora en nuestra época, y ahora creo que un poco otra vez ha tomado fuerza, cuando uno va a construir, va a hacer algo, ¿qué cosa es? Una ofrenda, ¿no es cierto? Y las ofrendas las va a poner en la fundación. Todas nuestras obras en el Cusco que pasa, el presidente regional va a ir a poner la primera piedra, ¿no es cierto? Ellos ponen primeras piedras, se ve poquito, no se ponían primeras piedras, se ponían ofrendas, porque era el agradecimiento a la madre tierra que le permitía que se levante hojas, que permitía muchas cosas. Ese manejo, ese equilibrio entre naturaleza y hombre, ¿no?, que hoy día no hay, ¿no es cierto? Entonces el pago es diferente ahí, por eso le han puesto el nombre, el pago. Antes eran ofrendas. Él es Alfredo Valencia, en paz descanse, mi profesor, pero es uno de los que ha producido, digamos, mayor información sobre Machu Picchu, porque él tiene un libro que se llama Machu Picchu, después de Jaime Vigan, ¿no es cierto?, donde ha ido recopilando la información de las diferentes excavaciones en las diferentes temporadas, y luego conformó un equipo interesante con Ken White, del White Weather Engineers de los Estados Unidos, y también trabajó con el National Geographic. Entonces él ha ido aportando con ideas interesantes. Pero este día estamos conversando, justo me está explicando y le saqué una foto para el recuerdo, ¿no? Porque me dice, ¿no?, y les transcribo literalmente lo que me dijo: Alfredo, en Machu Picchu no hubo ocupación. Te lo puedo comprobar porque estoy cavando todo este recinto, no encontró un solo fragmento de cerámica. Era las 12, nos fuimos a almorzar y de regreso yo le llevé a la plaza, ¿no?, y le mostré todos esos niveles de cerámica y me dijo: no, tenemos que reformular, ¿no? Es un recuerdo muy bonito. Este es el lado este de Machu Picchu, ¿no? Es un lugar donde casi, si ustedes miran desde Vinga, ¿no es cierto?, todos los diferentes proyectos casi no se habían tocado este lado. Cuando nosotros llegamos, todo este lugar estaba lleno de escombros, piedras caídas, toda esta parte de acá. Pero la arquitectura, como ustedes pueden ver, es bien particular. Hay un mirador en acá, una arquitectura que no obedece a un patrón común, piedras, afloramiento de rocas con tallas hacia este lado y al otro lado también. Y entonces motivó para que nosotros empecemos a realizar un trabajo de investigación. ¿Por
porque el patrón este se parecía en algo al que está en la parte superior, ¿no es cierto?, que le conocemos con el nombre de Pachamama ahora, ¿no es cierto? Viniendo de Intipunku, pasamos por el Tambo, un pequeño controlcito, y luego hay un afloramiento de roca grande, ese es Pachamama. A ese lugar Bingham le denominó el cementerio alto, pero por mucho tiempo se confundió y donde está la casa del guardián, entre comillas, también le llamaron el cementerio. Ese no es el cementerio, sino donde está la roca esa grande, y ahí se pudo identificar y recuperar los contextos funerarios más importantes, ¿no? Entonces, con ese patrón, la configuración del espacio, es que decidimos excavar ahí. Y durante las excavaciones encontramos ahí contextos interesantes. Fíjense, en la esquina una tumba de jerarquía, ¿cierto?, un entierro, y al lado dos entierros secundarios. Curiosamente me he informado que en el medio hayan excavado, con mala suerte excavaron en la zona bloqueada, no para al investigador. 4 años después yo he excavado con mucha suerte, ¿no? Y es que la técnica también de excavación antes era excavar cuadros de 1 por 1, 2 por 1. En cambio, acá nosotros estamos excavando en área, estamos decapando todo, ¿no? Y fíjense, estamos en un nivel acá superior y estamos encontrando cantidad de material cerámico, lítico, ¿no? Está ahí, todo roto, parecen ofrendas. Y justamente ahí nos preguntamos, ¿y qué pasa acá? ¿Por qué tanto material y tanta ofrenda? Y solamente pudimos entender las ofrendas en el momento que levantamos toda la ofrenda, seguimos excavando y nos encontramos con el cementerio, ¿no? Entonces abajo el cementerio, y entonces era obvio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué las ofrendas? Entonces es un detalle muy interesante. Voy a volver a la otra imagen, porque acá incluso, fíjense, ahí está el recinto chiquito y también hemos excavado. En este recinto chiquito hemos encontrado 2 animales pequeños, ¿no es cierto?, todavía con recintos de chichi. ¿Y qué significa eso? En este lugar, ¿no es cierto?, está en la parte ceremonial, la parte sacra de respeto a los ancestros, y en este espacio está alguien que se dedica, cuida, ¿no es cierto?, ese lugar. Y también, igual que al otro, ¿no es cierto?, está el camino principal, y acá también está el camino. O sea, en los caminos están estos entierros importantísimos, ¿no es cierto? Entonces la gente siempre está rindiendo el culto a los ancestros. Es como nosotros pasamos por la catedral, por lo menos yo siempre me hago mi cruz, ¿no es cierto?, porque tengo fe ahí. Y acá también, o sea, todos los viajeros, tanto de entrada o de salida, van a tener sus lugares de los ancestros, y en donde van a dejar siempre algo, ¿no es cierto?, que sea el bollo de coca, que es una ofrenda. Este es el material que sale, por ejemplo, de la tumba, no le denominamos la de mayor jerarquía, porque todos son un buen porcentaje de piezas de plata, y cuando uno empieza a ver el tamaño y todo ello, corresponde a prendedores del ajuar femenino, no para la varón, ¿cierto? Y la cerámica también borrada, ¿no? Y estos pequeños detallitos son adhesiones de textil. Esas adhesiones de textil nos han ayudado a nosotros bastante, porque hemos hecho análisis en el laboratorio. Y en el laboratorio nos llevó una gran sorpresa, porque es fibra de vicuña, ¿no? Y entonces la tumba que está ahí, esa de la esquina, correspondía a una mujer de la élite, ¿no es cierto? Y al costado está, vamos a decir, parte del sur, probablemente gente de servicio, porque además eran pobres, porque tenían un colgativo, ¿no es cierto?, y un prendedor de bronce, a diferencia del otro. Fíjense, esto es parte de la Juan. Muchos se han destruido, todo lo que es orgánico, solo lo de metal se ha quedado, ¿no? Entonces hay prendedores de diferentes tamaños, agujas, crochet. El crochet para mí fue una gran sorpresa. Pensé que el crochet era occidental. No, allá siempre hispánico, ¿no? Y luego utilizaron su crochet, ¿no? Y hay pinzas, espejos, peines con agujas de chonta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero también otro dato importante, que la plata no es de otros sitios,
de la zona de las minas de Victoria, que son minas de plata que está a 2 o 3 días de Machu Picchu. Interesante. O sea, en realidad falta por seguir trabajando y analizando, viendo todo el escenario geográfico hoy día con la geología, la minería que ya nos va dependiéndonos becas, yacimientos de diferentes materiales. Todo este material que ustedes ven ha salido de esa capa superficial que les dije de las ofrendas. Miren lo que hay, ¿no? Platos rotos hemos ido hablando, ¿no? Ejemplos de cerámico. Lo que a mí más me gusta son todos estos elementos. Son fusayolas, ¿no es cierto? Las ruecas, los torteritos para hilar. Pero cada uno de estos, mire, este es de hueso, este es uno de basalto, este es de pizarra, estos en cerámica, y todos tienen diferentes tamaños, diferentes pesos. ¿Qué significa eso? Diferente tipo de hilo, ¿cierto? Grosor de hilo, ¿no? Entonces es una cosa interesante, porque de estos nosotros hemos encontrado creo que como 600. Y si tú empiezas a hacer el análisis desde Bingham hasta acá, ¿cuántos miles han encontrado? Entonces, ¿qué significa? Una actividad textil de la ciudad india. Se han estado trabajando. Pero quien conoce los datos, ¿no es cierto? Etnográfico, etnológico, ven que ahorita tú vas a Quero y cómo la gente camina, hilando, ¿no es cierto? Es una actividad que al caminar puedes ir hilando, o estás en un momento de eso, estás hilando. ¿Y quiénes hilan? Varones y mujeres, ¿no es cierto? No es solo de las mujeres, hay muchas cosas que son de los varones. Cuando uno va a ir a los Quero cargando a sus bebés, y entonces se acaba el machismo también, ¿no? Porque los hombres cargan, la limpia es hecha para los hombres y no para las mujeres, nomás como se piensa, ¿no? Hay este pequeñito que es interesante. Este mide casi como 3-4 centímetros, ¿ya? Y no sé si se nota, acá tiene su cuerdita todavía, un hilito, y todo lo que hay acá adentro es gifta. La gifta es para chachar la coca, ¿no? Entonces es un detalle valiosísimo. Es una excavación, como voy a ir pasando rápidamente, hecha en el fondo, pero en el fondo también lo hemos hecho con qué finalidad, porque se decía que esta roca es un afloramiento, y no es un afloramiento, es una roca que lo han llevado ahí, primero han construido la arquitectura, todos adecuando a los afloramientos, una vez definidas las alas abstractas que hay en el fondo, entonces se trajo el cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo y luego la parte del follaje, ¿no? Y además se orientó. Cuando uno mira su orientación a dónde está, yo diría casi está orientado al elevado de los niños, ¿no es cierto? Es un detalle interesante. Estas instalaciones las hemos hecho ahí para mostrar que quienes han estado en esa época ya pueden ratificar, ¿no? Es un dato interesante. Este puentecito es el camino inca. Fíjense, si ustedes ven de acá a acá, hay 1 metro, 2 metros, 3 metros. Este puente debe tener 10 metros. Pero ¿qué pasa cuando colapsa este puentecito? Tienes que viajar un día de repente o medio día. La gran solución del puente es increíble. Entonces piensen en este puentecito y piensen en los puentes que hay en Machu Picchu. ¿Es cierto? La entrada a Machu Picchu. Uno en Puente Ruinas y la otra se llama Castro, la que les he mostrado. Este es un datazo fabuloso porque yo quise aprovecharme de un trabajo que presentó con la National Geographic Alfredo Valencia con John Roy, ¿no? Y en donde dicen a este espacio el jardín real, hay un póster, ¿no? Y uno empieza a mirar los otros y este es el jardín real. Entonces estaba en Machu Picchu preparando esta investigación y dije, voy a acabar el jardín real porque tengo que encontrar ahí polen. Y tiene que haber efectivamente polen de flores, de papa, no sé, frutos que habrá. Pero cuando empezamos a excavar, fíjense lo que encontramos. Esto es polen, todo es piedra, piedra. No había nada de polen. Y entonces seguimos excavando, ¿no es cierto? Y encontramos bloques de piedra de diferentes tamaños, ¿no? Y abajo este muro fino. Un muro fino, ¿para qué taparlo? ¿No es cierto? No se entendía, pero los resultados son interesantes porque estos son rellenos. Y cuando acabamos, miren lo que hemos sacado del relleno, ¿no?
Esto es en metales, porque hemos sacado cerámica, todo ello, hemos sacado pinzas, anillos, en bronce, en plata, ¿no es cierto? En cobre, lo que significa que ahí se mandó rellenos de otros lugares, ¿no es cierto? Se liquidaron rápidamente. Y entonces todo esto fue rellenado ex profeso y rápido. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito rápido a ver con esta imagen, ¿no? Hubo un movimiento, no sabemos, un acercamiento que afectó muchos sitios en Machu Picchu. Y entonces, cuando esta, que era la fachada en un momento, ese muro que les he mostrado, entonces había riesgo, creo que construyeron este muro con una velocidad increíble y rellenaron todo el continente. Y es por eso que los rellenos están ahí. Porque es la única forma de esconder un muro fino, es la única forma de explicar la cantidad de cerámica, de objetos de metal que están en el relieve. Y cuando uno conoce los rellenos de construcción, son estratos. En acá no hay estratos, es un desorden terrible. Y entonces eso para mí, por ejemplo, personalmente me muestra un evento violento, ¿no es cierto?, rápido, con el cual se rellenó. Y es por eso que se explica todos estos muros perimetrales que son muros. Pero si uno compara este muro, ¿no es cierto?, digamos, con el sector de los morteros, va a ver que justo su fachada es así, fina, bien lograda, ¿no? Entonces parece ser, son algunas hipótesis que estamos manejando aún cuando tenemos datos, pero que nos falta todavía algunos elementos para decir al 100% esto es así. Este es otro trabajo interesante en el 2004, que encontramos un evento, yo lo he denominado así, evento de abandono. ¿Por qué? Porque este recinto que está, fíjense, este es el Templo del Sol, y acá arriba es este recinto donde estamos. El Machu Picchu está construido en la ciudad para no fallar en el tema de evacuación de aguas fluviales. Si falla el sistema de drenajes de Machu Picchu, desde todo Machu Picchu lo que pasaría es colapsar. Y entonces cuando nosotros encontramos este contexto, fíjense, tapado el sistema de drenajes, ¿con qué? Con patanes rotos, ¿no es cierto? Acá con aríbalos rotos, todo el sistema de drenajes tapados. Acá hay un elemento interesante, nosotros le llamamos fuya, este elemento es una piedra así, fina, lograda, bien trabajada, que es trae los detalles de las puertas para los cerramientos. Y están acá. Yo creo que este elemento salió de acá, que les voy a mostrar así. Entonces, cuando uno mira qué cosa hay acá, batanes, aríbalos, ceniza, todo eso, y tapas el drenaje, entonces es el momento de que están abandonando eso. Mira qué sitio estás tapando, una arquitectura encima del templo principal, el templo más importante, el templo del Sol. Entonces, yo considero que esto fue probablemente entre 1533 a 1546, ¿no? Cuando ya la segunda resistencia, el sitio de Cusco acabó, el reclamo se perdió, etc. Y esto se asocia también a la destrucción de los puentes de Machu Picchu. Destruyes el puente de acceso y el otro, cuando te das, luego haces tus ofrendas y dejas todo y abandonas. Hay unos trabajos interesantes de un historiador que se llama Donato Amado, para el Ministerio de Cultura, pero que tiene referencia en la parte baja. En la parte alta dice que sí llegaron incluso los españoles, que hay una referencia, etc. Pero yo tengo la suerte de haber trabajado cantidad de sitios como les estoy mostrando y no he encontrado un solo elemento que me diga que estuvo un español o acá estuvo alguien, ¿no? Porque siempre hay evidencias, una u otra, como podemos encontrar evidencias del siglo pasado ya, ¿no es cierto?, que hay instrumentos incluso diríamos, de un sitio para destilar caña, hay unos elementos que están en la misma esfera, ¿no es cierto?, cómo han llegado ahí, o también que se han encontrado las mulas que empezaban a caminar, ¿no es cierto? Hay contextos, pero en estos contextos no hay nada de los españoles, ¿no? Este es el camino, ¿no es cierto?, que está viniendo de Ticumbo, ¿no?, que nos va a llevarnos a este sector
hacer casa de guardián porque no controla nada. O sea, hacen acá no ves el camino. O sea, pero en acá fíjense, esta tiene 3 ventanas igual que la de abajo. Y acá está la roca sagrada, sobre todo la roca de la plata. ¿Ah? Y entonces, ¿qué más tenemos en esta roca? Está ahí. Es una plataforma ceremonial de mucha importancia. Pero además, ¿qué tenemos en ahí? Todas estas ofrendas, ¿no es cierto?, que están a manera de apachetas, digamos, voy a utilizar ese término, que están distribuidos. Todo es una zona de ofrendas. Se ha hecho todo el análisis de los elementos líticos de donde vienen, de diferentes partes de la región. ¿Cierto? Mucha gente pensaba que esto era el cementerio por esas piedrecitas y cuando uno va a Camposanto y mira y hay acomodamiento de piedras, por eso le llamaron que este era el cementerio alto. Y nunca vine a hacer el esto como cementerio, sino al de arriba. ¿Cierto? En cambio, esto es un centro ceremonial que si llegas del camino, ingresas por la parte alta, por la parte baja, dejas tu ofrenda en el lugar, ¿no es cierto? Y esta callanca mayor es la que va a albergar a la gente que está de tránsito, ¿no? Y entonces todo eso es. Y acá se ha encontrado justamente en el año 2010, si no me equivoco, son estos aníbalos que se construyen adentro con residuos de chicha, ¿no es cierto?, que están ofrendas. Entonces hay una cantidad de información que hay que seguir analizándola, asociando, para poder entender la ciudad, ¿no? Bien, ahora tenemos el tema de lo que es el templo del sol. Y yo asocio al templo del sol, perdón, lo explico no como unidad, sino en contexto. Porque si ustedes miran, esto por ejemplo, fue un atentado, ¿no es cierto?, romper este muro para abrir acceso para los visitantes. Ese fue uno de los atentados terribles y que desconfigura y desvía la idea de lo ritual, de lo privado que era todo este espacio. ¿Ya? Ahí tenemos Torreón, acá abajo la denominada tumba real de la película La Pachamama, la fuente número 3, la fuente más poblada, y este recinto también que es un edificio de 3 muros nada más abierto, pero que te permite tener todo el control, todo el escenario, ¿no es cierto?, entre el solsticio de junio y el solsticio de diciembre, y esa trayectoria. Y es que todo está relacionado con él, ¿no? Este es un datazo. Este sitio fue cavado en el año de 1998 por Fidel Ramos Condori. Fidel Ramos Condori cavó y no le prestó atención y lo tapó. Pero está publicado. Y cuando a mí me toca realizar los proyectos ahí, decidí volver a programarlo para su excavación. Se ha excavado y el dato es interesante, porque abajo de ese cuadrilátero, pues ustedes pueden ver qué pasa ahí. Este muro fino, ¿no es cierto? Pero lo más valioso es este nicho, de 2 niveles. ¿No es cierto? Es único en su género, no hay otro. Para mí, este es el primer centro ceremonial de México, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando los incas en el patrón constructivo, en el patrón de distribución y de diseño que hacen? Cualquier lugar que uno vaya, lo primero que construye y designa es un centro ceremonial. Ponen un centro ceremonial. Y ese espacio ceremonial previo que existe, ¿no? Mientras el proyecto va. Hay documentos de los siglos XVI y XVII que dicen que había una escultura de un niño en oro macizo, la cual se le construyó, que se le denominó Punchao, que era la imagen del dios sol hecho hombre moro. ¿No es cierto? Yo pienso que hubo algo de eso. Por eso he traído una imagen de eso. Mientras funcionaba ese templito, se estaba construyendo el otro templo. Y el templo mayor, y acá están marcadas estas, ¿no es cierto? Estas con rojo son tapas, ¿no? Y cuando sacamos las tapas, fíjense, estamos sacando ahí las tapas. Dentro de las tapas hay esto. ¿Se acuerdan de esa piedra que les he dicho cilíndrica? ¿No es cierto? Creo que pertenece. Porque cuando uno mira, dice, ¿y qué era? Era, miren, esto es para hacer pasar alambres, ¿no es
cierto? Y amarrar en ese elemento acá. ¿Qué cosa amarrar? ¿No es cierto? Creo que era amarrar a una escultura. Mira, ahí están los agujeros, ¿no es cierto? Son tapas. Y entonces, ahí a esta escultura se amarraba. Bingham le llamó la ventana de las sienes, por los huequitos que hay. Nunca no sabían de que estos huequitos pasan al otro lado y ahí se agarran. Igual acá. Y cuando uno mira la cantidad de huecos, mide la distancia de estos espacios, no es para un disco, sino es para algo que tiene más o menos 20 a 30 centímetros de espesor, de volumen, de ancho. Y el tamaño, cuando empiezas a medir de acá arriba, también, por lo menos unos 40, 50 centímetros. Esta es una hipótesis que lo estoy manejando, lo estoy escribiendo y lo voy a publicar. Eso está en camino, porque creo que así funciona, ¿no? Porque si no, no tiene lógica, no tiene explicación. ¿Qué cosa malas en este lugar tan importante? Y si uno sigue analizando más todavía, ves que esto es una cruz, parte de una cruz invertida, un nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Ya? Y entonces miras, es una ventana trapezoidal, una base, una chacana a mitad, ¿no es cierto?, que te está relacionando. Porque esto te representa el mundo de abajo, ¿no es cierto?, oeste. Y el sol que representa arriba, ¿no es cierto?, la máxima del mundo. O sea, hay un conjunto de hipótesis. Y estos nichos para todos los otros elementos. Cuando se acabó de construir esto, creo que se selló el otro. Y todos los elementos del punto subieron, ¿no? Estamos desarrollando un poquito más este tema. Y creo también, ¿no? Me gusta entrar a la fuente número 3 porque me imagino, estoy volando ahí, porque acá hay un amigo, ¿cómo se llama? El Maipo, ¿no? Un guía explica, por ejemplo, que acá se puede ver el día del solsticio de junio por eventos de luz y sombra con el perfil de una persona, probablemente un sacerdote. Pero yo cuando levanto la mirada debajo en acá, todo un espectáculo, me imagino a Punchao acá y miro arriba que está el cerro Machu Picchu. Detrás del cerro Machu Picchu que está el Zacatán, ¿no? Entonces hay una relación, hay cosas todavía que seguir, hay que ir jugando, ¿no? Pensando. La denominada tumba real o Pachamama, también el 21 de junio se puede ver esto, fíjense, es un triángulo perfecto, perfectos de luz y sombra, ¿no? Y acá Bingham dice, ¿no es cierto? Disculpen que diga Bingham, debo expresar mi profesor Bingham con respeto, pero es para agilizar, ¿no? Dice que esto era una tumba, un mausoleo, algo así, pero cuando uno empieza a ver, los nichos son angostos, ahí no podría ponerse ningún paro, no da 40 centímetros, no encaja. Quien conoce de patrones de enterramiento sabe que son los envoltorios que ocupan espacios grandes, ¿no es cierto? Y el Inca no puede estar solo, y empiezas a distribuir, no da. Pero está esta escultura, fíjense, es una mesa ceremonial, todo esto es ceremonial, ¿no? Y aún acá pueden ver ustedes estas manchas, son manchas de ¿qué? Sangre, chicha, resinas, ¿qué es? Grasa, no sé. Hay que seguir investigando, falta investigar todo eso. Pero lo cierto es, creo que es un lugar vinculado a la tierra. Porque el sol arriba y abajo la tierra, ¿no es cierto? Yo creo que tiene esa dualidad bien marcada y al ladito la fuente número 3. ¿No es cierto? 3 niveles, no sé por qué, triángulos, no sé por qué, 3 clavijas, no sé por qué, mucha recurrencia, ¿no? Mucha recurrencia. Pero la significancia del 3 habrá que trabajar. Estamos casi ya avanzando. El tema de los sectores, de los moteos, es valiosísimo porque hay datos importantes. Porque a pesar de que tiene una arquitectura finísima, esta arquitectura fina no queda ahí, porque si no, este espacio tenía, ¿cierto?, otros elementos importantes, ¿no es cierto? Tenía inclusive rojo este recinto y este recinto en el interior. Y el lucido amarillo, este recinto, ¿no es cierto? Y este recinto de acá. Y posiblemente este. Es fácil eso de ver, porque todo es granito blanco. Y si tú miras, se ven las piedras, todo absorbido el óxido del granito. Y
Y yo digo esto que son inducidos, ¿por qué? Porque he cavado y encontré evidencia, ¿cierto? Y la evidencia es la que me permite encontrar. Hay algunos que dicen, no, ya estás volando. Le digo, si la evidencia es volar, sí estoy volando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el nivel, ¿no es cierto?, la calidad de estos espacios. Entonces, si tenemos inducidos, probablemente incluso pintura, probablemente. Entonces, el lugar era existe. Claro, está ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué este recinto con inducido rojo y los otros con amarillo? ¿Cuál es el vino? Hipótesis de trabajo. El rojo representa al níquel, el amarillo representa al sol. Y en los morteros, ¿qué se observa? Se observa el sol. ¿Es cierto? Claro, muchos quieren tirar abajo esa de blanqueamiento, porque también es una hipótesis. Dice, ¿qué pasa si le ponemos al techo? Se fue al tacho, ¿no es cierto?, los espejos de agua. Así no funciona. Entonces, son temas que hay que estudiar, pero acá no hay elementos, por ejemplo, para colocar una cubierta. Porque si le pones cubierta, entonces todavía se hace más enigmático, más misterioso. Entonces, ¿qué pasaba en la oscuridad allá adentro? ¿Qué cosas así? Porque los morteros no tienen nada de desgaste. Porque cuando es un mortero, por ejemplo, como tiene pulidito, tiene el desgaste, se hace más cóncavo, ¿no? Entonces, son detalles que hay que ir analizando. Y esto es, fíjense, el espacio, ¿no es cierto?, de los morteros, este área todo así acabado, ¿no? Y fruto de esa excavación, ¿no es cierto?, ahí está. Se ha encontrado todo el tratamiento que es con piedras, pero en todo este tratamiento de piedras se ha ido encontrando todo un contexto de ofrendas, ¿no? Ofrendas de cerámica. Y hay una morfología de cerámica que no es del Cusco, sino es costeña, ¿cierto? Entonces son ofrendas que han podido traer. ¿Cómo se ha encontrado hace ya en la época de Inca y de los otros trabajos? Cerámica china, ¿no? Yo también tengo la suerte de encontrar varios fragmentos de cerámica china. He cavado algunos segmentos de esta parte, hemos encontrado también vasijas con representación de felinos. Y lo que hace, por ejemplo, estos hallazgos, más todo ello, de que este lugar es un lugar definitivamente ceremonial, de alto nivel, ¿no? Pero hay que sistematizar más la información, hay que jugar más con los datos. ¿Tenemos todavía tiempo, Luis? Ya estamos, ¿no? Voy a acabar. Acá está, fíjense, este es uno de los recintos rojos y estamos excavando. Y ahí estamos sacando las muestras de la inclusión, ¿no? Es increíble. ¿Y por qué? Porque en esos sitios hemos trabajado, hemos restaurado. Y este es un trabajo fabuloso porque hemos podido entender de que la construcción inca está hecha literalmente de abajo arriba, ¿no es cierto? Pero primero una hilada, después de esa hilada, al día siguiente otra hilada, al día siguiente otra hilada. ¿Cómo hemos aprendido eso? Cuando estamos restaurando, pusimos nosotros 3 hiladas en un día. ¿Y qué pasó? Se deshidrató la arcilla, perdió el agua, se hundió los elementos líticos y conforme llevábamos había variado el ángulo, la inclinación. Y cuando subimos 1,20 m, se empezaban a abrir las piernas y no podía cerrar. Y entonces había que trabajar, ¿no es cierto?, hilada por hilada, y solo así hemos podido devolver la distancia. Además, está construido de abajo arriba, imposible que pueda sacar un elemento lítico de arriba, ¿no? Eso es una construcción súper interesante, y ahí ves que todos los elementos líticos son piezas únicas, no hay otra. Una imagen más, ¿no es cierto? Y esta es una técnica fabulosa que los maestros me han enseñado, los obreros allá en el edificio. Yo les he enseñado la teoría y ellos me han enseñado la práctica. ¿Cómo mover una piedra? Yo sufría, no podía moverla. Quería manejar y los maestros me dijeron, con palanquitas, por ejemplo. No son palanquitas y de madera, ¿no es cierto? Y ahí me acordé pues de ese principio y dice, no, dame una palanca y moveré el mundo, ¿no es cierto? Y acá con una palanquita, yo no puedo levantar la piedra y es con una palanquita para abajo, ¿cómo lo muevo? Y la película que está acá, ¿no es cierto? Esta película de arcilla hace de que se movilice más, ¿no es cierto? Y
Y en algunos lados se utilizan pequeños requisitos para que no dañe un elemento. Porque si choca fuerte, se rompe una arista, y si se rompe una arista ya daña, no encaja y un problema. Eso es un trabajo detallado bien minucioso. Y cada alambre significa cada cuerda inclinaciones, anchos de muro, ubicación de nichos, de vanos de acceso. O sea, todo un proceso de la tecnología constructiva que hemos ido a ver. No voy a pasar a la siguiente imagen porque me voy a extender este plano, ¿no? Entonces, yo acabo con eso y si hay algunas preguntas podemos seguir conversando. Muchas gracias. Muy bien, muy prácticamente toda la parte de la arquitectura. En base a todas sus investigaciones, ¿podría decirnos tal vez quién cree usted que habitó Machu Picchu? ¿Quiénes eran los habitantes? Los incas estaban habitando Machu Picchu, pero ahora, ¿qué gobernante? No sabemos. Recuerden, ¿Qué tipo de personas habitaban? ya, lo que tenemos todavía en Machu Picchu ya es gente dedicada a actividades interesantes, dedicadas a la agricultura en primer lugar, en segundo lugar dedicados a la construcción, porque está en proceso constructivo Machu Picchu, no está acabado, tenemos 8 sitios en proceso constructivo, cambios de diseño, pero también al mismo tiempo tenemos gente que ya está administrando las redes viales de entrada y salida, ¿no? Pero Machu Picchu tiene varios sitios ceremoniales, ¿no? Tenemos desde la entrada y en todos los lugares hay sitios ceremoniales. O sea, es un grupo que vive en base al culto. O sea, en primer lugar, yo creo que ese es un gran centro ceremonial de mucho respeto, pero al mismo tiempo resulta siendo un sitio estratégico administrativo. Y cada uno nos está llevando a diferentes lugares, ¿no? Hay una cantidad de caminos. Todos esos son caminos de entrada y salida de Machu Picchu. Y entonces ese hecho de entrada y salida nos está mostrando que hay un movimiento, que hay tránsito. La gente que lleva productos y la gente que trae productos. Y la otra es la que está permanentemente en el sitio, construyendo. Porque esta ciudad no podía funcionar sin el abastecimiento de otros lugares. Pero cuando tú tienes estos caminos y empiezas a analizarlos, todos son rutas de diferentes cosas, ¿no? Entonces creo que en Machu Picchu vivía un grupo de gente dedicado, por ejemplo, en primer lugar a cumplir este proyecto llamado, ¿no es cierto?, Ciudad Inca, voy a decir, primero terminar, pero los otros son los que ya están administrando para allá. Y el culto era importante. Hasta hoy día el culto. Mis obreros, hoy día, por ejemplo, ¿no es cierto?, me llamó el maestro Roberto de Machu Picchu y me dice: jefe, nos vemos en la noche, nos vamos a ver más tardecito. Pero no se olvida, ayer se había puesto su quinto de coca. ¿Qué significa un quinto? La coquita, ¿no es cierto?, de ofrenda y de pedir autorización. Pero, ¿no es cierto?, no es esa coquita que uno agarra y dice, no, es esa coca que uno toma aire, ¿no es cierto?, y mete a lo más profundo de su ser, ¿no es cierto?, y después ofrece. Es tu aliento, lo más profundo. Eso es lo que. Y no hay uno, por ejemplo, que tome una bebida, que coma algo, sin primero invitar a la noche. Su agüita la primera, pero la noche. Todo es con permiso. Entonces aún todavía podemos ver esa continuidad, por ejemplo, de muchas costumbres que hay aquí en la tradición, ¿no? Yo terminaría diciendo que es eso, ¿no? De que el sitio es un sitio ceremonial y es un sitio administrativo, pero hay gente que entra, que está de tránsito, entrada y salida, y otros que están dedicados a continuar con el proyecto para acabar. No se acaba, ¿no? Y eso hace difícil. Y eso lo hace difícil porque entonces no tienes una respuesta concreta de decir, este fue, por ejemplo, el palacio de Huayna Cápac, el último inca, digamos, de apogeo, ¿no es cierto? Porque Pachacute no fue, ¿no es cierto? ¿Usted se acuerda del incendio de Machu Picchu? Estamos hablando del año 1998.
vamos a ver si el incendio, no sé si usted se acuerda, fue propicio para que se pueda revelar y develar muchas construcciones que había en Machu Picchu. Caminos. Se creía que Machu Picchu solamente era la parte superior. Y a partir de ahí se empieza a ver a Machu Picchu desde otra forma, de otra manera. Hizo referencia a la Fundación Wright, la cual hizo varios estudios, sobre todo en la parte superior, pero en la parte inferior de Huayna Picchu. Encontraron muchas construcciones, incluso encontraron algunas fuentes ceremoniales que se replicaban al igual en la parte superior. ¿Usted hace referencia acerca de eso? Sí, efectivamente. Los incendios, si bien es cierto, son un gran desastre que siempre lamentamos porque hasta vidas humanas se llevó. Pero también, fruto de esos incendios, hemos podido evidenciar contextos funerarios, caminos, arterias, puentes y otras cosas. Por ejemplo, lo hecho, por Ken Wright es interesante, porque Ken Wright, ¿a quién contacta? Alfredo Valencia. ¿Quién es Alfredo Valencia? El asistente de Manuel Chávez Bayón. Es decir, que en la década de los 70 ya estaba en Machu Picchu caminando por todos los sitios con Chávez Bayón, que no escribió casi nada, pero sí enseñó todo. Y Alfredo Valencia sabía, por ejemplo, de toda la existencia de esos caminos que estaban abajo, porque en la época de Chávez se cultivaba en la parte baja zapallos, se cultivaba yuca para abastecerse, porque en esa época no había recursos para los trabajadores, ¿no? Entonces ya se conocía buena parte. Pero entonces lo que con Ken Wright se ha hecho es un gran aporte, porque el estudio sobre todo de tecnología constructiva nos va a decir de que hay todo un tratamiento de acuerdo a topografía y que no hay un trabajo, una secuencia constructiva estandarizada, sino la topografía. En unos lados hay construcciones de muros de 1 metro de profundidad, 2 metros de altura, 3 metros, y como en otros está sobre la piedra nada más desarrollada. Pero su mayor aporte, como les digo, es el estudio en cuanto se refiere a la recuperación del polen de diferentes productos que se cultivan en los árboles. Se han presentado variedades de frijol, ¿no es cierto?, maíces, taro, calabaza, zapallo, granadilla, sauco, ¿no? Nosotros hemos aportado acabando coca y alguna cosa. Eso es uno de los grandes aportes, lo que significa que en esos andenes, por ejemplo, hay una gran producción de diferentes productos, ¿no? Probablemente de rotación, porque no hay en un andén una sola cosa, ¿no? Entonces, sí, los aportes de las diferentes generaciones, de las diferentes investigaciones han aportado enormemente en el conocimiento. Lo que nos está faltando es sistematizar más la información, porque tenemos nosotros desde Bingham, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1911 hasta el 2011, 100 años. Y esos 100 años faltan ser sistematizados, porque hay bastante material que no puede utilizar. Con la devolución del material cultural por la Universidad de Yale, por ejemplo, hay otra mirada, hay otro planteamiento, ¿no? Y eso nosotros vamos a poder ir manejando. Seguramente va a salir nuevas publicaciones, nuevas cosas. Muchas cosas que ahora se están presentando seguramente no lo han escuchado, y algunas sí, pero una parte de eso son hipótesis de trabajo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la. Bien, muchas gracias a ustedes.